Marcos 1, esta es la predicación número 14 de la serie de Marcos. La predicación de hoy se titula Recuento y conclusiones del capítulo 1. Vamos a hablar de todo el capítulo primero, haciendo un recuento como se titula, y una aplicación a nuestras vidas, como siempre. Lo primero que hay que decir, hermanos, es que el Evangelio de Marcos, como ustedes ya saben, es el más corto de todos. Y la característica principal de Marcos, ¿cuál es? Como diríamos hoy día, que va al grano, ¿sí? Marcos empieza hablando del tema de una vez. Es un libro lleno de acción, como ya lo he dicho antes. La verdad, hermanos, es que Marcos era joven, ¿sí? Él se llamaba Juan Marcos, era un joven. Él era hijo de María Salomé. Son detalles muy interesantes, les pueden interesar. Y él escribe influenciado totalmente por Pedro, ¿sí? Pareciera que Pedro le dictaba a Marcos sus memorias, ¿sí? El Espíritu Santo le recordaba a Pedro en orden esos hechos que él mismo vio y se los contaba a Marcos. Además de que Marcos, como era joven, él alcanzó a conocer a muchos de los cristianos que conocieron en persona a Jesús. Así que Pedro no habrá sido su única fuente, habrá sido su fuente más influenciable, pero no la única. ¿Cuál es el propósito de Marcos? Lo podríamos resumir en el versículo 1, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí está el resumen. El propósito del libro de Marcos es el de anunciar el Evangelio de Jesucristo, de Jesús, a quien identifica como el Mesías y como el Hijo de Dios. Como les decía en la primera predicación de la serie de Marcos, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es anunciar a Cristo, a Jesús, como el Cristo y como el Hijo de Dios, anunciar la identidad divina de Jesús. Él dice, principio del Evangelio. El libro de Marcos fue el primer evangelio en haberse escrito. De hecho, Marcos escribió primero que Mateo, ¿sí? Así que me parece muy interesante que diga principio, así como cuando Génesis decía en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El caso, hermanos, es que Marcos nos quiere mostrar a este hombre, a un hombre llamado Jesús, y nos lo quiere mostrar como el Mesías y como el Hijo de Dios, y para ello él recurre a unos hechos que nos narra de forma muy rápida, de forma también muy llena de acción, pero también muy diciente del mensaje que él quiere expresar. ¿Cómo empieza todo? Recordemos, capítulo 1, al comienzo, empieza hablándonos de quién, de Juan el Bautista. Para los evangelistas y para Marcos, el Evangelio comienza con Juan el Bautista. ¿Por qué? Versículos 2 y 3 nos decía que Isaías y Malaquías habían profetizado la llegada de Juan el Bautista, de una persona, un profeta especial que iba a ser como la antesala, ¿sí? La preparatoria, para que cuando Cristo llegara, el pueblo ya estuviera con un corazón abierto. El propósito del ministerio de Juan el Bautista era reunir al pueblo de Dios y enderezarlos, ¿cierto?, para recibir a Cristo. Esto es un recuento. ¿Cuál era el acto simbólico para ese arrepentimiento? El bautismo, ¿sí? Entonces, Juan el Bautista era el profeta anunciado que prepararía la llegada de Cristo, y como un acto simbólico de lo que él estaba llevando a cabo, empieza a bautizar a la gente en las aguas, ¿sí? Como símbolo de dos cosas. Primero, conversión, es decir, que la persona reconocía sus pecados, renunciaba públicamente a ellos, y segundo, recibía perdón de Dios de esos pecados. Entonces ese bautismo simbolizaba ¿qué?
en una sola palabra: arrepentimiento. ¿Sí? ¿Quiénes acudían a él? Versículo 5 nos decía que acudían los israelitas, los judíos de Jerusalén, de Judea, ¿sí? ¿Y qué hacían? Confesaban sus pecados y eran bautizados. Entonces, este bautismo, hermanos, no es un bautismo de fe, como sí ocurre con el bautismo cristiano. El bautismo cristiano es más completo. El bautismo cristiano incluye arrepentimiento y fe. Pero el bautismo de Juan era para arrepentimiento porque Cristo todavía no había llegado. Entonces era una esperanza, Cristo era una esperanza. Las personas estaban reconociendo que el Mesías estaba a punto de llegar. En cambio, nosotros ahora con Cristo, cuando alguien se bautiza en Cristo, en la iglesia cristiana, sana doctrina, esa persona queda bautizada una vez y para siempre, porque vino el combo completo, por así decirlo, en ese bautismo, que ¿cuál es? Arrepentimiento y fe, que son las dos caras de una misma moneda. Bueno, este ministerio de Juan el Bautista, la verdad no sabemos cuánto habrá durado. Algunos piensan que duró 3 años nada más, 1 año, 2 años. El caso es que fue muy poco, pero en la duración que tuvo el ministerio de Juan el Bautista, un día se acercó un hombre de una región, hermanos, que nadie daba un peso por esa región. Nadie confiaba en las gentes de esa región. ¿De dónde? De Nazaret. En el versículo 9 dice: por aquellos días Jesús salió de Nazaret, de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. Hermanos, si el Mesías va a llegar, se supone que llegaría de Belén, de Jerusalén. Pero hermanos, llega de Nazaret. Eso es bastante radical de parte de Dios. Es una forma de hacer que los corazones se endurezcan y que no todos lo reciban. Porque nadie, muy pocos, iban a ser los que iban a recibir al nazareno. De hecho, los nazarenos, si usted mira Juan 1, eran tenidos como personas que no eran de confiar, no eran buenas personas. Eso es lo que da a entender Natanael cuando habla con Cristo, con Andrés, cuando Andrés lo invita en Juan 1. Pero bueno, el caso, hermanos, es que de Nazaret, de la región de Galilea, que Galilea era una región llena de paganismo, llena de mixturas, donde habían personas creyentes, pero vivían la vida desordenada, donde habían personas creyentes, pero que eran publicanos, eran creyentes, pero estafaban, ¿sí? En fin, eran personas poco comprometidas. Pues, hermanos, de esa región llega Cristo y fue bautizado por Juan. En el versículo 10, el Espíritu Santo desciende sobre este hombre, que pues en ese momento para la gente es un extraño más que está llegando ahí a sumergirse, ¿sí? Pero cuando ocurre eso, hermanos, que el Espíritu viene y la voz del Padre habla, y el mismo Juan se acuerda que se arrodilla y dice: tú tienes que bautizarme a mí. Con esos detalles, hermanos, nos deja ver que este hombre, que era extraño para todos en ese momento, no era un hombre común, sino que era el que Juan Bautista estaba anunciando. Jesús de Nazaret. Versículo 7 dice que Juan el Bautista había dicho: después de mí viene uno que es más poderoso que yo. ¿Cuántos vienen? Uno. Hermanos, uno. Hoy día Dios permite que se levanten falsos mesías que engañen a los réprobos, pero la Escritura dice que era uno el que venía. En esta década se levantaron varios falsos cristos
Y entre esos hermanos, por si fuera poco, hay una señora que dice que ella es la encarnación de Cristo. Ella es Crista. Esa señora está diciendo que ella es Jesús. Y hermanos, y hay un gentío impresionante que la defiende con la Biblia en la mano. Hasta ahí ha llegado, hermanos, el descaro de Satanás y también la ignorancia tan impresionante de los repros. Solamente un repro creería a un falso Mesías, solamente un repro. Esas personas, hermanos, están engañadas y podemos decir, como dice Judas, que están predestinadas para condenación. Porque venía solamente uno, y ese uno era Jesús. Él, punto, no más. ¿Qué características tiene? Es más poderoso. ¿Por qué Juan Bautista dice más poderoso que yo? ¿Será que Juan Bautista tenía poderes? No, hermanos. Lo que pasa es que la gente estaba a la expectativa de quién era Juan Bautista. Juan Bautista se levantó de la nada, tuvo una vida muy particular. Él practicaba ascetismo, o sea, se apartaba de la gente. La dieta de él era muy rara, usted lo puede mirar en el versículo 6, ¿sí? Era una persona bastante radical, tanto así que vivía en el desierto. Entonces las personas estaban sorprendidas por Juan Bautista y pensaban que de pronto ese era el Mesías. Entonces Juan Bautista, para que todas las personas no lo miraran a él, sino que miraran a aquel que iba a llegar, dice: viene otro, no soy yo, viene uno que es más poderoso que yo. ¿Qué características aparecen en el 7? Que es poderoso y que es digno, ¿sí? Son las características, hermanos, de un rey, pero no un rey común y corriente, sino un rey con poder espiritual, como efectivamente sucedió con Cristo Jesús. Pues, hermanos, llegó ese día, el más poderoso y digno llegó para ser bautizado, ser bautizado. El bautismo de Jesús no significa que Jesús se estaba convirtiendo o que Dios lo estaba perdonando los pecados. Lo que Jesús estaba haciendo ahí era un anuncio de lo que iba a efectuar con su llegada. ¿Qué iba a efectuar con su llegada? Tomar la copa amarga, como lo cantábamos hoy, ¿sí? Sufrir el bautismo de la muerte, morir por nuestros pecados. Cuando Cristo se bautiza, está dándonos un anuncio de lo que vino a hacer, ¿sí? Entonces, mientras que Juan Bautista bautizaba con agua a la gente, Jesús bautizaría a la gente ¿cómo? Con Espíritu Santo y con fuego, ¿sí? Fuego como símbolo de purificación y Espíritu Santo como símbolo de los dones del Espíritu Santo que serían dados a la iglesia a partir del Pentecostés. Versículo 12. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Mira, hermanos, que no hay ninguna antesala, solamente hay un conector. ¿Cuál es? Luego, inmediatamente, después, ¿sí? Conecta el bautismo con haber ido al desierto. Ese es Marcos. Marcos es así, conecta todas las cosas y nos habla del tema de forma rápida. Pues, hermano, nuestro Rey, que es poderoso y que es digno, está venciendo en ese versículo, el versículo 13, a Satanás. Y luego en el versículo 25 a los demonios. Es decir, ese Rey es tan poderoso, hermanos, que vence a Satanás y vence a los demonios. Lo vence en privado, lo vence en público. Sí, definitivamente es más poderoso que Juan Bautista. Bueno, versículo 15 dice: ha llegado el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esa fue la primera predicación de Cristo.
La primera predicación de Cristo, ¿cuándo ocurre? Después de haberse bautizado y después de haber ido al desierto. Dos detalles muy importantes. Hermanos, el Evangelio, el mensaje que Jesús está hablando aquí, difiere del que Juan Bautista estaba hablando. Era un mensaje diferente. Pues comparémoslo. En el versículo 4 dice que Juan Bautista les decía a la gente que se arrepintieran y fueran bautizados para el perdón de pecados. ¿Cuál es la diferencia entre el mensaje de Juan y el mensaje de Jesús? Lo que les decía ahorita. El mensaje de Juan se resume en una palabra: arrepentimiento. Y la de Jesús en dos palabras: arrepentimiento y fe. ¿Sí? Entonces podemos entender, hermanos, mucho más la razón del ministerio de Juan. Juan estaba preparando a las personas para que cuando Cristo llegara, ellas ya estuvieran arrepentidas. Y, hermanos, un corazón arrepentido, para un corazón arrepentido es más fácil confiar en Cristo. Para un corazón arrepentido es más fácil creer en el Evangelio. ¿Sí? Entonces Jesús empieza a predicar y a decir: en el reino de Dios, o sea, yo, sí, he llegado. ¿Sí? Así que arrepiéntanse. O sea, confirma el mensaje de Juan y dice: crean en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El mensaje de su reino. De su reino. Bueno, hermano, o sea que el pueblo ya conocía ese mensaje. Y de hecho muchos ya se habían bautizado. Entonces, cuando escuchaban a Jesús hablando eso, era algo, pues, no era tan sorprendente, porque ya Juan Bautista lo había anunciado, pero sí les había preparado el corazón para que cuando Cristo les hablara, ellos entendieran lo que Cristo les quería decir. Bueno, ¿en dónde comienza Jesús a predicar? Versículo 14 dice que en Galilea. Hermanos, como siempre, Dios toma de lo vil, de lo menospreciado por la gente. Galilea, como ya les dije, no era una región tan respetada. ¿Sí? Las personas más religiosas estaban en Jerusalén. En Galilea no estaban. Pero es allí, hermanos, donde comienza la obra mesiánica. Una región despreciada por la gente. Pero, como Dios llama a lo vil y lo despreciado, Él no hace acepción de personas. De la misma manera, hermanos, Él sigue haciéndolo hoy, llamando, trayendo personas de donde menos nos imaginamos. Yo sé, hermanos, que a usted le ha pasado, porque por lo menos a mí me ha pasado. Hay personas a las que usted les había compartido el Evangelio y esas personas no les dio la gana de recibirlo. Y usted le compartió el Evangelio a otro fulano, y ese fulano que usted no lo esperaba terminó cambiando y el otro no. Pues así pasa, hermano, eso es normal, porque así se mueve Dios. Dios no actúa de acuerdo a sus prejuicios. Dios no va a actuar de acuerdo a lo que usted piense de la gente. Él va a actuar porque Él conoce quiénes son los suyos y a ellos les regalará el arrepentimiento y la fe. Bueno, pues, hermanos, en esa región tan despreciable, tan tibia, porque esa sería como la palabra que mejor la describe, tibia, porque eran judíos, pero externamente, porque en el interior seguían meras tradiciones humanas. Pues de esa gente, hermano, Cristo llama a sus primeros seguidores. ¿Cuáles son? Versículo 16 dice que era Simón y Andrés, y en el versículo 19, Santiago, o si no Jacobo, y Juan. Entonces son los primeros cuatro.
Simón Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Dos parejas de hermanos, cada uno, ¿sí? Hermanos. Entonces, hermanos, esos hombres empiezan a acompañar a Cristo a todos los lugares donde él iba a predicar. Y uno de esos lugares es Capernaum, que de hecho Capernaum fue la ciudad donde más veces Cristo iba a predicar. Versículo 21 nos dice que en el día de reposo Cristo acostumbraba a ir a la sinagoga. ¿A qué? A enseñar. ¿Sí? Versículo 27 dice que las personas estaban asustadas porque la doctrina de él tenía autoridad propia. ¿Sí? Hermanos, entonces Jesús predicaba, pero lo que él predicaba tenía tal autoridad que no solamente sus palabras tenían un peso intelectual diferente, sino que se confirmaba con los hechos. Entonces él enseñaba y de repente un demonio se manifestaba. Hermano, con plena autoridad le decía que se calle, que se salga, y el demonio obedecía. Con su autoridad, al lado de misericordia con la gente, porque él mismo la tenía. Entonces, sana al endemoniado, sana a la suegra de Pedro. Al otro día, o más bien al atardecer, le amontonan la gente en la puerta, si se acuerdan, en el versículo 32, le traen enfermos y endemoniados, dos tipos diferentes de personas, enfermos y endemoniados, se los traen a la puerta de la casa de Pedro, porque Cristo se hospedaba en la casa de Pedro, y a todos los sanaba. El endemoniado de Capernaum, la suegra de Pedro, endemoniados y enfermos en la puerta de la casa de Pedro. 39 dice que expulsaba más demonios, o sea, sanaba más endemoniados, y en el 40 sana a un leproso. En un solo capítulo, hermanos, Marcos ha condensado meses de ministerio de Cristo en un capítulo que tiene 45 versículos. Marcos escribía muy bien, sabía hacer resúmenes, hermano, o más bien tenía muy buena memoria. ¿Sí? La fama de Cristo se extiende muy rápidamente, tanto así que cuando Cristo libera al endemoniado le amontona a la gente en la puerta, y cuando Cristo sana a la gente en la puerta, todas las regiones empiezan a buscarlo, a acudir a él, como dice el 45. 45 dice que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba afuera, en lugares donde no había gente, pero de todas partes acudían a verlo. Hermanos, ¿qué características hemos visto en nuestro rey? Primero, que es el Cristo, el Mesías, ¿cierto? Que es el Hijo de Dios, ¿cierto? Que es poderoso, que es digno, que su enseñanza tiene autoridad propia y sus hechos lo confirman, ¿cierto? Pero hay otras características que Marcos, en un solo capítulo, nos resalta. Cristo era un hombre de oración. Podemos mirarlo. En el versículo 35 dice que en la madrugada salía a orar. Y octava característica, además de que oraba, era una persona, y es una persona, que siente compasión y misericordia por los necesitados. Eso usted y yo lo podemos mirar en el versículo 41, cuando nos acuerdan que el leproso le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido en sus entrañas en compasión, dice: sí quiero. Hermanos, este rey sobrepasa las expectativas. Es más que un político exitoso.
Un político exitoso que gana votos en los pueblitos y va y promete cosas a la gente para ganar votos. Hermanos, nuestro rey es muchísimo más excelso, sublime, digno, lleno de gloria y honor, que Él se compadece voluntariamente por las personas. En fin, hermanos, la razón de ser de todo este recuento, este resumen del capítulo 1, es enfatizar lo siguiente. En un solo capítulo, Marcos nos ha mostrado cuál es el núcleo del Evangelio. En un solo capítulo, Marcos nos resume atributos de Mesías, de Cristo. En un solo capítulo, Marcos nos resume lo que Mateo duró 4 capítulos hablando. 8, hasta 8. Lo que Lucas duró 5 capítulos. Marcos lo dijo en 1. O sea que es posible tratar de recordar las maravillas de Dios. Es posible recordarlas. Usted y yo sabemos, hermanos, que Cristo hizo muchísimas cosas. En el versículo 39 lo dice. Dice que predicaba, que liberaba a la gente. No se pone a contarnos detalladamente todas las personas que liberó, pero sí nos cuenta varios casitos. O sea, hermanos, ustedes y yo somos personas que podemos olvidar. De hecho, hermanos, nuestra naturaleza corrupta es olvidadiza. Nuestra mente todavía está opacada por el pecado y muchas veces nuestra mente está embotada por las maravillas que Dios hace. Y cuando Dios hace cosas enfrente de nosotros, hermanos, en nuestra propia cara, y no nos damos cuenta, porque muchas veces todavía nuestro entendimiento está finito, o peor aún, nos damos cuenta, pero hermanos, pasa una semana y ya le di gracias, ya. Cuando nuestras memorias, hermanos, deberían ser constantes. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Hermanos, esa pregunta es tan sencilla, ¿cierto? Pero la respuesta no nos va a alcanzar un capítulo con 45 versículos. No nos alcanza. Entonces, si no nos alcanza, hermanos, el tiempo, ni las hojas, ni las palabras para enumerar tanto que hemos recibido del Señor, por lo menos recordemos quién es Él, los atributos de Él. Por lo menos recordemos algunas cosas que queden memorables para usted como persona individual y para su familia. Porque los milagros que muchas veces son para usted van a impactar a su hogar. Y si usted es una persona olvidadiza, no se le extraña entonces que si sus hijos crecen, se olviden del Dios que usted se le olvidó enseñarles. Hermanos, el culto público es hermoso, ¿cierto que sí? El culto público es una gran bendición. Es una orden del Señor y un gran privilegio. Pero hay algo que se llama culto familiar. Y en ese culto familiar, usted hace lo posible en sus fuerzas humanas por hacer que sus hijos no se olviden de Dios. Si en el futuro, hermanos, sus hijos se olvidan del Señor y usted nunca quiso hacer el culto familiar en su casa, nunca le dio siempre jartera, pereza, tuvo tiempo para otras cosas, pero nunca para 5 minutos a reunirse con su hogar, estando pequeñito a sus hijas, sus hijos, nunca apartó ese tiempo para hablar del Evangelio en su casa y en su intimidad. No se le extrañe que se desvíen del camino. Porque ¿qué sirve, hermanos, que aquí reciban la doctrina de la palabra de Dios tan claramente, pero no la reciben en sus casas? Las lecciones asombrosas que aprendan en la escuela, que aprendan aquí en el templo, cuando ya pasan de los 8 años, van a ser un recuerdo, o más bien una cosa que vivieron, pero que olvidaron. Lo van a olvidar, porque usted fue olvidadizo también.
Lamentablemente, hermanos, muchas veces pasa eso en los hogares. Muchas veces hay hijos que vienen a ese lugar o van a las iglesias obligados, porque en los hogares no hay culto familiar. Usted no puede pretender que sus hijos amen algo que usted no ama, algo de lo cual usted no les habla en sus hogares. Así que cuando ellos crezcan, yo les aseguro que ellos verán la oportunidad precisa para escaparse de esto que los fastidió mientras crecieron. Y el culpable será usted, como padre, por ser irresponsable, olvidadizo y no tener ni siquiera la capacidad de hacer que su hijo recuerde las maravillas que ha recibido de Dios. Así tuviéramos un diario, hermanos, hasta en el diario se nos olvidaría escribir los testimonios, porque es tanto lo que recibimos que pasa enfrente y no nos damos cuenta, pero por lo menos resaltemos cosas que queden marcados en los corazones de ellos. Marcos fue capaz de registrar los hechos de Cristo de una forma muy sucinta, o sea, cortica y clara. Pero miren, hermanos, que aunque Marcos resumió todo lo que él escuchó de Pedro, de todos los primeros cristianos, en solo 45 versículos, no significa que él ha escrito una historia ya aburrida, hermanos. No, todo lo contrario. Eso es algo que nos debe llamar la atención, aunque Marcos es el evangelio más corto de todos y el que va más rápido, Marcos es el evangelio más emocionante. Así es como usted y yo debemos enseñar a los hijos de ese evangelio que hemos recibido. Si a usted le parece aburrido el evangelio y usted hace ese culto familiar en su casa por cumplir, pues ese aburrimiento usted se lo va a pasar a ellos. ¿Sabe por qué sus hijos se aburren y se comportan mal en la iglesia? Porque eso es lo que ven en usted. Usted se aburre y no le gusta, no ama esto. Y si usted no ama esto, ¿cómo puede pretender que ellos amen esto? No lo van a amar. Como ya les dije, llegará un día cuando sean mayores, cuando sean precoces, tengan una novia, queden embarazadas en caso de niñas que no sean enseñadas, o vayan y embaracen a otra, en el caso de varones que no fueron enseñados e instruidos. Apenas eso ocurre y se salgan de sus manos, van a ser otros impíos más, que estuvieron dentro del pacto de la iglesia, pero que jamás fueron salvos. Ese es un problema grave que está ocurriendo en la iglesia moderna. Los padres cada vez están envejeciendo más, preocupados por sus trabajos y quehaceres, mientras sus hijos, como están tan pequeños, pues tengo tiempo para enseñarles. Pues hermanos, cuando pasen 20 años, que será como en un abrir y cerrar de ojos, veremos los resultados. Y si usted no sembró en sus corazones las palabras del evangelio, no se extrañe que después lo desprecien a usted. No se extrañe después que cuando usted les hable o los exhorte, no le hagan caso, porque ya será demasiado tarde. Ellos no tienen por qué obedecer a alguien que nunca les dio ejemplo mientras tuvo la oportunidad de enseñarlos. Vamos a Juan 1:14. Trata de compartir los testimonios tan grandes que hemos recibido. Lo triste, hermanos, con esto, es que todavía traemos las costumbres paganas del mundo, de las sectas de donde venimos. Entonces, para nosotros todavía seguimos siendo vanidosos, gente que no valora lo que recibimos de Dios, y para nosotros las bendiciones son cuando Dios nos da aquello material o prosperidad que pedimos. Entonces, será un testimonio o algo, una maravilla memorable para mí cuando Dios me conteste aquello que le estaba pidiendo. ¡Qué vanidad! Eso significa que usted tiene puestas las miradas en las cosas terrenales. A usted le importa más lo que aquí el ladrón puede robar, lo que se puede oxidar, lo que la polilla se come. Hay tantas maravillas, hermanos, que recibimos que no necesariamente tienen que ser materiales. Cuando las encerramos en cosas materiales, ahí entendemos por qué es que por debajeamos las maravillas de Dios. Porque estamos acostumbrados a cosas materiales.
La mayoría de bendiciones que vemos de Dios no son materiales. Juan 1:14 dice, Él que era la palabra, que es la palabra, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Hermanos, esa es la maravilla más enorme que puede existir. Dice, lleno de amor y de verdad, hemos visto su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Eso es lo que se transfiere. Eso marca el corazón de los niños, el corazón de nosotros, de usted, de los más adultos, marca el corazón de cualquiera cuando se ve la gloria de Dios. En ese lugar hay personas que recibieron milagros y no están aquí hoy. Hay personas que han recibido respuestas de Dios. Hay personas donde sin duda podemos mirarlo a la cara y decirle, usted recibió eso porque nosotros oramos por eso. Podemos decírselo a las personas, pero hermanos, no están acá. Porque ese tipo de milagros y hechos y respuestas son más fácilmente olvidables que ver la gloria de Dios. Cuando uno puede ver la gloria de Dios, estoy hablando metafóricamente, obviamente. Es decir, conocemos a Cristo y vemos su gloria como la del unigénito del Padre, eso sí marcará nuestras vidas para siempre. Y no habrá nada que nos mueva de ahí, nada. Pero a esas personas, hermanos, las movieron las mareas, los vientos de otras doctrinas se los llevan, claro, porque nunca vieron la gloria de Dios. Vieron milagros, pero no a Dios. Alguien puede recibir milagros y no ser salvo. Así que yo prefiero ver la gloria de Dios, aunque no reciba milagros. Entonces, si usted ve la gloria de Dios, ese es el mayor testimonio que usted puede recibir, aunque jamás tenga casa propia, aunque jamás le salgan bien sus negocios, aunque jamás las cosas salgan como queremos. La gloria de Dios basta, y esa gloria es la que marcará el corazón de nosotros primero y el de nuestros hijos. Vamos al Salmo 122. Ustedes lean. Me alegré cuando me dijeron vamos a la iglesia. En cambio, los hijos que no reciben el testimonio hacen mala cara, se aburren y dicen no quiero. En cambio, los que no se alegran, hermanos, llegan tarde. Pero si usted ha visto la gloria de Dios, usted se alegra. Me alegré con ellos. Ahora miremos el 121:1, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Ahora miremos el 121. A Yahvé clamé estando en angustia y Él me respondió. Hermanos, el libro de Salmos es muy diciente en ese tema que estamos hablando acerca de recordar las maravillas. Porque cuando muchas veces que David vivía unas experiencias, lo primero que él hacía, hermanos, era orar y luego elevar canciones de gratitud a Dios y las escribía. Entonces, si se le llegaba a olvidar, cogía su libro de Salmos, hermano, y podía cantar esa canción que cantó cuando la necesitó con todas las fuerzas. Cuando cantó con angustia, él recuerda ese día. Y esta canción la escribí cuando sentí esta depresión. Esa canción la escribí cuando fui perseguido. Esa canción la escribí cuando estaba enfermo y pensé que me iba a morir. Esa canción la escribí cuando mi hijo me traicionó. Es una buena idea tomar apuntes, hermanos, porque no en vano Dios nos dejó un libro. Que somos tan olvidadizos, hermanos, que si a usted le parece bueno hacerlo, le invito a que lo haga, es algo muy personal. Escriba sus propias memorias de las maravillas de Dios. O bueno, si no quiere hacerlo de esa forma, eso es muy personal. En familia, recuerden lo que el Señor ha dicho y ha hecho. Entonces, Marcos
En un libro tan pequeño, que hermanos, mírenlo aquí, este es el libro de Marcos, esas hojitas. En ese libro, Marcos, ¿qué escribió? ¿Los milagros? Sí, pero no solamente eso. Él escribió las reprensiones, él escribió los prodigios, él escribió las enseñanzas, él escribió las palabras. No se trata solamente de recordar lo que uno recibe, porque eso muestra un corazón inmaduro y egoísta. No se trata solamente de recordar lo que uno recibe, ¿sí? Sino se trata de recordar las palabras, los hechos, las reprensiones que el Señor nos ha dado. Y en ese solo librito, hermano, Marcos, condensar todo eso. Y habló de Cristo. ¿Qué habló de Cristo? Lo mostró como rey, como hijo de Dios. Lo mostró triunfando, ¿cierto? Pero también lo mostró con agonía. Lo mostró con persecución, con dolor. En un solo libro podemos, en unas solas memorias, en nuestros recuerdos, podemos traer a colación todo aquello que hemos recibido del Señor. Parezca malo a nuestra naturaleza corrupta, o parezca bueno. El problema, hermanos, con ser olvidadizos es que nos volvemos ingratos. Y la verdad, hermanos, es que es bastante incómodo ayudar a una persona ingrata, ¿no le parece? Cuando usted ayuda a una persona ingrata, esa persona no va a aceptar que usted la ayudó. Se le va a olvidar. Pues, hermano, nosotros hemos sido muchísimas más veces así con Dios que lo que usted ha recibido de la gente. Hemos sido ingratos con el Señor. Y en la primera forma de ingratitud es ser olvidadizos. Somos tan débiles, hermanos, de olvidar aquello que hemos visto. Ahí sí, como decía el Salmo 121, dice: alzaré mis ojos a los montes. Cuando pasamos por la angustia, hermanos, ahí sí que alzamos la vista y buscamos, Señor, ¿de dónde vendrá tu socorro? Y, hermano, llega preciso, a tiempo, de una forma hermosa, fiel, maravillosa. Y damos unas gracias, ¿cierto? Unas palabras diplomáticas de gratitud. Unas palabras corticas que al otro día ya no se repiten. Y al otro día menos. Y pasa una semana, hermano, todo eso queda anotado en un librito invisible de testimonios lleno de telarañas, por allá amarillo. Hermanos, todos tenemos un librito de testimonios con telarañas. Nos vendría bien abrirlo para recordar lo que hemos recibido y lo que Dios ha hecho por nosotros. De esa manera no seremos ingratos con Dios. Como ya les dije, es normal olvidar, es normal. Pero lo que no es normal es que no peleemos contra eso. Eso es un problema tan normal en nosotros, hermanos, que los profetas, Asaf, Salomón, Santiago, David, por ejemplo, ellos pelean contra eso y escriben las memorias. E incluso David dice: alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Leamos Salmo 78, versículo 7. Dios estableció una ley para Jacob, puso una norma de conducta en Israel. Ordenó a sus antepasados que la enseñaran a sus hijos, para que la conocieran las generaciones futuras, los hijos que habían de nacer, y que ellos a su vez la enseñen a los suyos, para que tengan confianza en Dios y no olviden lo que Él había hecho, para que obedecieran sus mandamientos. Hermanos, sus hijos no van a olvidar y siempre van a obedecer a ese Dios que fue fiel con su hogar, con su familia. Y en su hogar, siempre se los hizo ver. Ellos obedecerán a ese Dios que fue fiel con ellos cuando eran niños. No lo olvidarán.
Pero el Dios del que nunca le hablaron en la casa, hermano, solamente le hablaban el domingo cuando los papás querían que fueran. Esos niños se olvidarán y no van a querer obedecer a alguien del cual no han visto maravillas. Porque esas maravillas no fueron Dios, fue el papá el que trabajó. No fue Dios. Fue el azar, la suerte. Porque tengo que obedecer a alguien que lo único que me hizo fue aburrirme mientras era un joven, un niño. Ya puedo vivir mi vida ya que no tengo que estar sujeto a esas reglas fastidiosas. Pero en cambio, estos de acá, hermanos, a los que se les mostró las maravillas, se les enseñó la ley de Dios, ellos sí obedecieron, ellos sí confiaron hasta el final. Y ellos, a su vez, lo impartieron a los otros. Sus padres no hicieron eso con ustedes, porque venimos, hermanos, de una tradición pagana, vanidosa, hueca, inútil. Pues qué gran honor que hayamos empezado de cero con nosotros. Mi madre nos enseña a nosotros nos enseñaremos a nuestros hijos. Si sus padres no le enseñaron a usted esa es su oportunidad con sus hijos, y así será. Pero si no lo hace, no se extrañe después del futuro que va a usted mismo a ver y a sufrir al verlo en sus hijos, sus queridísimos y consentidos hijos, que tienen corazones corruptos, pecadores e inclinados al mal. Vamos a Proverbios 3, versículo 1. Dios insiste y dice: no olvides mis enseñanzas, hijo mío. Guarda en tu memoria mis mandamientos, y tendrás una vida larga y feliz. ¿Sí? Versículo 5. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. ¿Quiénes van a hacer eso, hermano? ¿Usted cree que confiar en Dios es fácil? Si nosotros como cristianos, una de las pruebas más difíciles para nosotros es la paciencia, esperar en el Señor, en el tiempo que Él diga y no en el de nosotros. ¿Cómo podrá esperar en Dios a alguien del cual nunca le hablaron de Dios, que no conoce a Dios? Es mejor confiar en su propia inteligencia entonces, porque Él puede acelerarse, hacer negocios así, la ligera, no pasa nada. Pero no, hermanos. En cambio, si confiamos en el Señor, no confiaremos en nuestra propia inteligencia. Vamos al Salmo 103, versículo 2. Bendeciré a Yahvé con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Está hablando David, hermano, y habla solo. Habla su alma. Mire ese ejercicio tan interesante. Él sabe que él ha olvidado tantas cosas. Entonces él se mira a sí mismo y dice: alma mía, no te olvides de los beneficios, bondades, misericordias que has recibido del Señor. Salmo 119, versículo 16. Me alegraré con tus leyes. Las leyes de Dios no son para mí una camisa de fuerza que me impida hacer lo que a mí me gusta, sino que son una alegría. No me olvidaré de tu palabra. Versículo 61. Dice: me han rodeado con trampas los malvados, pero no me he olvidado de tu palabra. Versículo 83. Aunque ya soy viejo, inútil y olvidado, no me he olvidado de tus leyes. Versículo 93. Jamás me olvidaré de tus preceptos, pues por ellos me has dado vida. Versículo 109. Siempre estoy en peligro de morir, pero no me olvido de tu palabra. 141. Soy humilde y despreciado, pero no me olvido de tus preceptos. 153.
Mira mi aflicción y líbrame, pues no me he olvidado de tu palabra. 176. Me he extraviado como una oveja, ven en busca mía, pues no me he olvidado de tus mandamientos. Siempre, hermano, hay una lucha por no olvidar. Siempre. Y miren, hermano, que ese problema lo tuvo hasta viejito. Una característica de mi generación, de los jóvenes de este tiempo, es que somos a veces olvidadizos, ¿cierto? Y muy distraídos. Pero hermanos, ese es un problema no de solamente los jóvenes, sino de todos. Así que debemos orar al Señor y exhortarnos a nosotros mismos para no olvidar tanto que hemos recibido y transferírselo a nuestros hijos. De lo contrario, habrán otros que le transferirán otras cosas y a ellos sí lo seguirán. Oremos.